Hola, buenas tardes. Les habla la doctora Anaís Valero, cardiólogo ecocardiografista del Centro Médico Docente La Trinidad, y les doy la más cordial bienvenida a esta charla titulada Rol del ecocardiograma en el soporte de oxigenación por membrana extracorpórea. El objetivo de esta charla es proveer una visión general de los elementos claves que se deben considerar en la valoración ecocardiográfica en pacientes que requieren ECMO. Para ello vamos a tocar los siguientes puntos: generalidades, aspectos del ECMO relevantes para la ecocardiografía antes del inicio del ECMO, en el inicio y la canulación, en el seguimiento, en la detección de complicaciones, en la recuperación y el destete del ECMO. La oxigenación por membrana extracorpórea, por sus siglas en inglés ECMO, es una terapia de rescate que se utiliza para dar apoyo a pacientes que están críticamente enfermos, en donde ya se han agotado todas las terapéuticas posibles y se requiere de una intervención un poco más agresiva. En este sentido, la ecocardiografía aporta información muy importante que contribuye a la supervivencia del paciente, y ella forma parte de las herramientas diagnósticas que se utilizan en pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos. La comprensión de la anatomía del paciente y del circuito ECMO son cruciales antes de realizar cualquier evaluación ecocardiográfica. La evaluación ecocardiográfica es un estudio de fácil acceso que está disponible a la cabecera del paciente y que provee información importante de las diferentes variables cuantitativas y cualitativas ecocardiográficas en tiempo real, y esta información tiene una alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, el ecocardiograma es un estudio que tiene aplicaciones muy útiles en el ECMO, pero también tiene limitaciones. Estas limitaciones están sujetas a los cambios fisiológicos y hemodinámicos propios inducidos del ECMO, que pueden en muchas ocasiones alterar los hallazgos ecocardiográficos y limitar la interpretación adecuada de los mismos. En cuanto al rol del ecocardiograma en ECMO, este va dirigido hacia 4 puntos importantes. El primero de ellos es que el eco contribuye en la selección del paciente. ¿Por qué? Porque descarta condiciones que contraindiquen el uso del ECMO, como por ejemplo una insuficiencia aórtica grave o la disección aórtica. También puede detectar condiciones que sean potencialmente reversibles y que expliquen o justifiquen por qué está el paciente en condiciones críticas, como por ejemplo una valvulopatía no conocida, derrame pericárdico o incluso taponamiento cardíaco. En segundo lugar, determina el tipo de ECMO requerido, ya sea veno-venoso o veno-arterial. En tercer lugar, detecta condiciones que puedan dificultar la canulación y, por supuesto, el manejo del ECMO, como por ejemplo una enfermedad arteriosclerótica aórtica grave que limita la canulación o que obliga a decidir qué tipo de canulación se va a hacer. La presencia de foramen oval permeable o una CIA, un seno coronario dilatado, presencia de cables de marcapasos o valvulopatías tricuspidias como la estenosis tricuspidia o la presencia de prótesis tricuspidia. Por último, el rol importante en lo que es el desempeño del ECMO. ¿Por qué? Porque guía la inserción y colocación correcta de las cánulas, monitoriza cómo evoluciona el paciente, ayuda a detectar complicaciones y también ayuda en lo que es la recuperación cardíaca, a dar información de la recuperación cardíaca, así como también finalmente ayuda al destete del soporte de ECMO. Es importante que el ecocardiografista conozca de qué se trata el circuito ECMO, cuáles son sus componentes, cómo está constituido y de manera gruesa cómo funciona. Conocer que existen dos modalidades de ECMO, la modalidad venovenosa y la venoarterial, que en la modalidad venovenosa hay posibilidad que sea de doble canulación femoroarterial o una sola cánula, como es el uso de la cánula Avalon, y que en el caso de la canulación venoarterial tenemos la modalidad periférica y central. En cuanto a las indicaciones, nuestro rol va dirigido a determinar cuál de las dos modalidades se le va a colocar al paciente. Sabemos que la modalidad venovenosa es para pacientes que tienen patologías respiratorias exclusivamente, y que la modalidad de ECMO venoarterial es para aquellos pacientes que ya tienen compromiso cardíaco.
En el caso de las contraindicaciones, nuestro trabajo va enfocado a determinar si existe alguna situación que pueda evitar una modalidad o la otra. Por ejemplo, en la modalidad venoarterial es importante que el paciente no tenga patologías graves como la disección aórtica o insuficiencia aórtica grave, y en la modalidad veno-venoso es importante que el paciente cuente con una función cardíaca normal, es decir, no puede tener insuficiencia cardíaca, y ahí va dirigido entonces nuestra atención. Recordar que existen complicaciones en este tipo de procedimientos y que las más comunes suelen ser sangrados o hemorragias, eventos tromboembólicos y sepsis. Nuestra función está en determinar si hay aparición de alguna de estas complicaciones que puedan comprometer el adecuado funcionamiento del dispositivo. ¿Qué parámetros va a evaluar el ecocardiografista antes del inicio del ECMO? Va a evaluar el ventrículo izquierdo en su morfología, función sistólica, función diastólica, tamaño y volumen de la aurícula izquierda y presencia de algunas patologías valvulares, como por ejemplo la insuficiencia aórtica grave, ¿ok? La disección aórtica, por ejemplo, o también patologías mitrales. En el caso del ventrículo derecho, el ecocardiografista va a determinar igualmente morfología, función sistólica, función diastólica, alteraciones a nivel de tabique interventricular, patologías valvulares como por ejemplo la tricuspidia, estenosis o presencia de prótesis o presencia de dispositivos intracavitarios como los marcapasos. Otras estructuras que podemos evaluar en nuestro estudio ecocardiográfico es la presencia de alteraciones anatómicas, como por ejemplo un foramen oval permeable. Podemos evaluar el tamaño y colapsabilidad de las venas cavas. Podemos evaluar la presencia de una CIA no diagnosticada, el tamaño de la aurícula derecha, una red de Chiari, una válvula de Eustaquio prominente, o alteraciones del tabique interauricular, como por ejemplo esta que vemos aquí, que es un tabique interauricular aneurismático. Todas estas alteraciones pueden llevar a limitaciones en la canulación. En estas imágenes también podemos observar otras alteraciones, como por ejemplo la presencia de trombos en la cavidad de la aurícula, como enfermedad arteriosclerótica grave de la aorta, que puede en algún momento determinar el tipo de canulación que se debe realizar en el paciente, la presencia de derrame pericárdico o taponamiento cardíaco, o la temida disección aórtica, como por ejemplo esta que ven acá. Este es un flujograma de trabajo acerca del ecotrans esofágico publicado por la Sociedad Americana de Ecocardiografía, en donde nos ofrece una forma ordenada de todas las vistas ecocardiográficas que podemos utilizar para evaluar todas estas estructuras anatómicas que hemos hablado anteriormente. Ahora, durante entonces el inicio y la canulación del ECMO, vamos a utilizar las dos modalidades en su forma transtorácica y transesofágica para ayudar a la colocación correcta de las cánulas y también a seleccionar, de acuerdo a los hallazgos anatómicos, cuál serían las cánulas y configuraciones posibles. Evaluamos entonces la posición óptima de las cánulas. En el ECMO veno-venoso, la cánula de acceso proximal está ubicada en la vena cava inferior antes de la entrada de la aurícula derecha, respetando la vena hepática. En el caso de la cánula de retorno, esta se encuentra en la aurícula derecha media, alejada del tabique interauricular y de la válvula tricúspide, y también alejada de la cánula de acceso, que está ubicada en la vena cava inferior. La proximidad de estas cánulas puede llevar a un fenómeno que se llama de recirculación, que lo explicaremos más adelante. En el caso de la posición óptima de las cánulas del ECMO veno-venoso, aquí tenemos unas vistas donde podemos evaluar, estas son vistas transgástricas bicavas, en donde podemos evaluar en el eje corto la presencia de la cánula acá, y en este eje largo podemos ver la cánula aquí en la vena cava inferior. Esta es una vista succifoidea, en donde podemos ver el despliegue de la cánula completamente, llegando casi al tercio medio de la aurícula derecha. Esta es la correcta ubicación de la cánula. En estas imágenes podemos observar cómo se aprecia
la cánula en la vena cava superior, justo en la unión cabo auricular adecuadamente posicionada, y aquí la imagen con Doppler color en donde podemos observar el flujo laminar perfectamente producido, lo cual es un indicativo de que la cánula está bien posicionada. Esto es un dibujo que muestra la posición adecuada de las cánulas de doble lumen. Entonces, esta es una cánula que se inserta a través de la vena yugular interna derecha y llega hasta la vena cava inferior. Tiene dos agujeros, uno en la vena cava superior, otro en la vena cava inferior, y un tercer agujero que es el que devuelve el lumen de retorno, que va orientado hacia la válvula tricúspide para que el flujo se vaya hasta la circulación pulmonar y sistémica, que es el flujo que trae la sangre oxigenada. En estas imágenes podemos observar en bicabal y tenemos aquí las cánulas Avalon. Esta cánula Avalon, por ejemplo, en esta imagen es una cánula Avalon que está ubicada en la cavidad de la aurícula, con lo cual está mal posicionada, y este es el flujo equivalente, que es un flujo turbulento, un flujo que indica mal posición de la cánula. En esta otra imagen, la cánula está bien posicionada, pasa de vena cava superior hasta vena cava inferior, y cuando le colocamos el doble color vemos que es un flujo laminar, lo cual indica que la cánula está adecuadamente posicionada. En cuanto al ECMO venoarterial, tenemos una cánula de acceso venoso, que es la cánula que está proximal en la vena cava inferior, igual que en el anterior, ¿verdad? Y tenemos una cánula de retorno que es contralateral, que puede ser en la arteria femoral, con la punta ubicada en la arteria ilíaca o en aorta abdominal. Estos videos son para explicar cómo es la presencia de la cánula en el ECMO venoarterial. Aquí tenemos, por ejemplo, la cánula ubicada en la aurícula derecha. La vemos acá la puntita de la cánula, y aquí vemos la cánula de acceso para drenaje, y esta es la cánula de retorno ubicada en la raíz aórtica. Y esto es para la modalidad de ECMO venoarterial central. En el caso del venoarterial periférico, nosotros no podemos evaluar con eco la colocación de la cánula abajo por la arteria femoral, pero sí podemos guiar su inserción a través de la guía ecocardiográfica de aorta con las imágenes en aorta torácica, donde podemos ver que la guía esté adecuadamente ubicada en el lumen de la aorta, y de esa manera el cirujano está seguro de que puede insertar la cánula porque está ubicado intraluminal en aorta. Ahora hablemos de sitios inadecuados de canulación, y aquí tenemos un ejemplo en donde vemos la cánula ubicada en la vena cava inferior, lejos de la unión cabo auricular y de la cavidad de la aurícula. Aquí tenemos otra posición anómala de la cánula tratando de meterse hacia el foramen oval, y aquí tenemos una cánula adosada al septum interauricular. Todas estas son posiciones inadecuadas de la cánula. En esta imagen vamos a evaluar los sitios inadecuados de colocación de la cánula Avalon. Aquí tenemos la cánula hacia la vena hepática. Aquí está poco profunda en la aurícula derecha. Aquí está poco profunda con el orificio de drenaje en la unión cabo auricular superior. Aquí está metida hacia la vena cava inferior, pero el orificio de drenaje está hacia el septum interauricular. Aquí está metida hacia el ventrículo derecho, y aquí también es una cánula que está profunda, muy profunda dentro de la vena cava inferior, y el orificio de drenaje no se encuentra alineado con la válvula tricúspide. La consecuencia de la malposición de las cánulas produce el fenómeno de recirculación, que no es más que la disminución de la oxigenación de la sangre de la circulación pulmonar y sistémica. Esto conlleva a que se requiera nuevamente posicionar las cánulas, con el consecuente aumento de riesgo de hemorragias e infecciones. Y también la malposición de las cánulas lleva a flujos inadecuados en el circuito ECMO.
Diferentes estudios fueron realizados para evaluar las dos modalidades, la técnica ecocardiográfica y la radiológica, en cuanto a cuál de las dos ofrecía mejor información acerca de la ubicación adecuada de las cánulas. Ciertamente el ecocardiograma ofrece una ventaja importante y es que no solo da información de la ubicación de las cánulas, sino además evalúa sus flujos, cosa que no se puede hacer por la radiología, además de dar información adicional acerca de la anatomía y función cardíaca y de las presencias de probables complicaciones que no se pueden ver claramente por la radiografía. En realidad son técnicas complementarias. Después de instaurado el apoyo ECMO, hay numerosas alteraciones hemodinámicas dependiendo del tipo de ECMO y de la canulación. En el ECMO veno-arterial tenemos que la precarga del ventrículo izquierdo está disminuida debido a que hay disminución del flujo de sangre pulmonar. En el caso de la poscarga del ventrículo izquierdo, esta está aumentada debido al retorno presurizado de sangre a través de la cánula de retorno arterial. En un paciente con disfunción sistólica grave, este aumento no controlado del retorno presurizado puede incrementar una insuficiencia mitral preexistente y producir distensión del ventrículo izquierdo con la consecuente situación de que la válvula aórtica no se abra y esto puede llevar a éstasis y trombosis de las cavidades cardíacas. Por otro lado, la insuficiencia aórtica preexistente se puede ver empeorada, generando distensión ventricular, aumento del consumo miocárdico de oxígeno, isquemia subendocárdica y edema pulmonar, con la consecuente dificultad para la recuperación del paciente. Las medidas que se pueden tomar en estas situaciones son aumentar la anticoagulación, disminuir la poscarga, disminuyendo los flujos e utilizando drogas inodilatadoras, mejorando la descompresión del ventrículo izquierdo a través de una septostomía auricular con balón o finalmente, cuando ya las medidas han fallado, cambiar al paciente a un dispositivo de asistencia ventricular. En esta imagen podemos ver una septostomía con balón que se utiliza para la descompresión del ventrículo izquierdo. En cuanto a los cambios hemodinámicos que se ven en el ECMO venovenoso, realmente no hay cambios en la precarga del ventrículo derecho y no hay efectos adversos en el corazón izquierdo. Lo que podemos observar es un aumento en la saturación de oxígeno venoso que conlleva a una disminución de la resistencia vascular pulmonar y a la disminución de la poscarga del ventrículo derecho. Por otro lado, hay un aumento en el suministro de oxígeno al corazón izquierdo y a la circulación coronaria con el consecuente beneficio en la función del ventrículo izquierdo. En cuanto a los parámetros ecocardiográficos que nosotros vamos a evaluar en el seguimiento del ECMO, van a ser más o menos parecidos tanto para la modalidad venovenosa como para la modalidad venoarterial. En el caso del venovenoso, tamaño y función biventricular, vamos a hacer un seguimiento de cualquier patología preexistente. Vamos a evaluar la posición de las cánulas, la presencia de derrame pericárdico y el tamaño y colapsabilidad de la vena cava inferior, y esto nos da información acerca del estado de volemia del paciente. En el caso del veno arterial, el tamaño y función ventricular van a estar limitados, ya que aquí el ventrículo izquierdo se encuentra anulado, pero podemos hacer seguimiento a la insuficiencia mitral o si hay una insuficiencia aórtica, podemos evaluar si hay apertura o no de la válvula aórtica, presencia de trombos o ecocontraste intracavitario y, por supuesto, derrame pericárdico y la posición de la cánula, que es muy importante. También podemos evaluar el tamaño y colapsabilidad de la vena cava inferior. Este es otro diagrama de flujo en donde se muestran las diferentes vistas por eco transesofágico que nos van a permitir obtener las imágenes que necesitamos para hacer la evaluación adecuada en el seguimiento. Los pacientes apoyados en ECMO están críticamente enfermos y por lo tanto tienen un mayor riesgo de complicaciones debido a la enfermedad subyacente, a la enfermedad crítica, al uso de anticoagulación, al dispositivo en sí o particularmente pacientes después de una cirugía cardíaca. En este sentido, la ecocardiografía puede ayudar en la detección y manejo de estas complicaciones, como por ejemplo la trombosis, ayuda a evaluar si hay algún desplazamiento de la cánula, ayuda a evaluar si hay presencia de derrame pericárdico o taponamiento cardíaco en la medida de lo posible. Y estas herramientas suele ser la primera que se solicita cuando hay sospecha de disfunción de los pacientes asistidos por ECMO.
El nivel de recuperación y la probabilidad de destete del apoyo ECMO se basan en variables clínicas, hemodinámicas y en variables ecocardiográficas. En el destete veno-arterial, los parámetros ecocardiográficos que se han estudiado y que aportan información para decidir el destete son una fracción de eyección mayor de 20 a 25%, integral tiempo-velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo mayor de 10, velocidad de la onda S en el anillo lateral mitral mayor de 6, un incremento del strain longitudinal global al menos de un 20%, que no haya dilatación del ventrículo izquierdo y que haya ausencia de taponamiento cardíaco. ¿Cómo se logra esto en el ECMO venoarterial? Disminuyendo estos parámetros se comienzan a medir una vez que se disminuye el flujo a razón de 0,5 a 1 litro por minuto, no excediendo más allá de 2,5 litros por minuto, debido a que el éxtasis puede generar formación de trombos en el sistema. En el destete venovenoso realmente este destete se basa principalmente en la evaluación de la oxigenación y distensibilidad pulmonar, y realmente la ecocardiografía generalmente no es necesaria para el destete en el ECMO venovenoso. Esta es una tabla en donde se muestra las diferentes etapas de la valoración ecocardiográfica en pacientes con ECMO y en las distintas modalidades, ya sea en el despliegue, en la monitorización y en la recuperación y el destete. Es más o menos una tabla resumen de lo que hemos hablado, y aquí se encuentra en forma concisa la información. En aquellos pacientes con imágenes ecocardiográficas transtorácicas no diagnósticas, en los que la modalidad transesofágica quizás esté limitada porque esté anticoagulado, porque tenga falla multiorgánica, porque tenga edemas o trombocitopenia, la ecocardiografía transtorácica con contraste puede ser una alternativa para la adecuada evaluación de la anatomía y función cardíaca. Ciertamente tiene limitaciones, pues no se cuentan con disponibilidad de contrastes específicos en todos los centros, y además el uso del contraste en el circuito ECMO puede influir en que el diagnóstico no sea adecuado, ya que la exposición del contraste se ve reducida por la destrucción de las microburbujas en el circuito ECMO. En conclusión, y para que nos llevemos la información más concisa, podemos decir que el soporte ECMO es una forma especializada de apoyo para pacientes críticos, y que se puede aplicar bajo la modalidad venoarterial y venovenosa a través de canulaciones periféricas o centrales, según lo dictamine la evaluación del paciente. La ecocardiografía en sus dos modalidades, tanto transtorácica como transesofágica, ayuda en lo que es la selección del paciente, guía la disociación de las cánulas, monitorea el progreso, detecta complicaciones y ayuda a determinar la recuperación y el destete del soporte de ECMO. La ecocardiografía en su modalidad transesofágica es la forma principal de obtención de imágenes necesarias durante la inserción e inicio del paciente de ECMO. En aquellos pacientes con imágenes ecocardiográficas transtorácicas no diagnósticas, el eco con contraste es una alternativa para mejorar la calidad de la imagen. Y finalmente, las instituciones que realizan ECMO pues requieren de un servicio de ecocardiografía que esté disponible y que tenga experiencia para la evaluación y manejo de estos pacientes críticamente enfermos que van a un dispositivo ECMO. Muchas gracias.